Está escuchando Trabaja y Sale, el podcast donde las comandas nunca dejan de salir, los cuchillos se afilan y las bebidas se chequean. Yo soy Julio, Pulgar Rojas, sobreviviente de la caja, enemigo del cambio de 500, y a mi lado se encuentra el chocolate más duro del ramo de la industria, el chocolate más emprendedor, que el de todo le ve signo de pesos y si pudiera me vendería a mí. Con ustedes, Miguel Ángel, el Choco Ramos. ¿Qué tal, audiencia? Bienvenidos. Tiene razón, mi compatriota el buen Pulga ya tiene signo de pesos, de hecho, en el mercado negro. Bienvenidos a este nuevo capítulo, sin duda va a estar. De enanos. Están de moda. Después de la Casa de los Famosos, Exacto. está de moda Belitos. El día de hoy vamos a tener un podcast demasiado entretenido, demasiado Bastante diferente. perturbador. Hoy no tenemos invitados, pero abrimos una sección totalmente nueva para ustedes. Espero la disfruten el día de hoy. Así que sin más que decir, que corra la intro y empezamos con dos historias que les van a encantar. Trabaja y sale, el fuego se enciende, el que ama la cocina, este ritmo entiende. Trabaja y sale. Vamos con el capítulo del día de hoy. El día de hoy vamos a contarles dos historias. Primero que nada, en el ramo de la comida, de los restaurantes, de todo lo que tenga que ver con alimentos, existen cosas que son turbias, existen cosas que tienen mucha historia y que a día, aunque lo consumimos, no tenemos idea de esa historia. Hay cosas que tienen su lado más oscuro, como mi compañero, y hay cosas que tienen mucha historia y que tienen un pasado demasiado turbio, aunque nosotros día a día le ponemos una cucharada al café o le echamos una pizca de sal sin siquiera saber qué es todo lo que ha pasado. Así que el día de hoy traemos dos historias para ustedes. Yo les voy a contar cómo el nuevo desayuno americano pasó a convertirse en la comida mexicana, y mi compañero Choco tiene la historia el lado amargo del azúcar. Vamos a ver también que es un producto que, pues como bien dice Rojas, consumimos a diario, pero sin duda alguna no sabemos qué hay tras bambalinas, qué tanta historia hay detrás de todos estos productos y estos hábitos adquiridos, ¿no, mi buen Pulgar? Exacto. Entonces, pues, iniciamos. La primera historia la voy a contar yo. Nuestra historia comienza a finales del siglo XIX en un lugar llamado el Sanatorio de Broad Creek, donde el doctor John Kellogg se encargaba de sanar, entre comillas, a muchas personas. En ese sanatorio iban muchas personas, especialmente que tenían mucho poder adquisitivo. De hecho, no sé si te suena el nombre de Amelia Earhart. Amelia Earhart, sí. Ella fue la primera mujer en cruzar, creo que el Atlántico en avión. Sin duda. Y de hecho ya llegó a ir. Pero este sanatorio tiene muchas cosas turbias. La primera, este señor, digamos que era un doctor de esos como de los que te encuentras en la Merced. Así. Él le daba, por ejemplo, tratamientos de enema, de yogur griego. ¿Con aceite de caguama? No, yogur de enema, o sea, yogur griego en enema a la gente para mejorar su digestión. Nos ponía a hacer ejercicios. Era un fanático religioso. De hecho, tenía la idea de que el sexo te iba a llevar al infierno y que era malo para la salud. O sea, otras lenguas dicen que era un enfermito también de eso. Entonces, pues lo que profesa que es malo era lo que él hacía a escondidas. Este güey tenía de trabajador a su hermano, a Will Kellogg. Sí, te suena más o menos el apellido. Sin duda alguna. Will Kellogg era como que el hermano, el ninguneado de la familia, o al menos por él. Él trabajaba de su ayudante de todo y, o sea, lo trataba súper mal. Le decía que sin él no iba a hacer nada, él no iba a poder lograr nada en la vida y lo trataba muy mal. Llegaba a un punto, y hay historias muy turbias en ese sentido, que hasta se metía John Kellogg al baño y se podía dictarle sus recetas, y Will Kellogg tenía que estar oliendo sus heces. Exactamente. Venga. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Will en realidad tenía muchas ideas, pero no tenía la forma de expresarlas de una forma correcta o de una forma que pues estaba siempre a la sombra de su hermano. También tuvo de paciente a C.W. Post. ¿Te suena ese nombre? Más o menos, sí. Bueno, C.W. Post en un futuro sería uno de los gigantes de la comida o de la industria en general, pero pues todo tiene su proceso. Me vas a decir, bueno, te explico. Esta historia tiene a tres protagonistas: Tropicana, Minute Maid y Kellogg's. Ahorita vas a decir que tiene que ver dos marcas de jugo de naranja con Kellogg's. Ahorita vas a ver por qué. ¿Qué ocurre? Para saltarnos toda la historia de qué pasaba con el sanatorio. Bueno, ¿qué ocurre? Que
Will Kellogg's un día se le olvidó guardar en una de las hojuelas de maíz de la dieta que le ponía a sus enfermos. Se le olvida guardar y al día siguiente llega y ve que el maíz todavía está un poquito aceptable, pero ya no va a sobrevivir. ¿Qué hace Will Kellogg's? Dice, no mames, mi hermano me va a poner un caldo, me va a valer a ver. Y lo que termina haciendo es que mete a una tostadora y un rodillo. Ok. Todo ese maíz, sin querer queriendo, terminó creando los cornflakes. Las hojuelas. Exactamente. Pero ¿qué ocurre? Su hermano John, pues como decía que todo lo que hacía su hermano era una tontería, pues dijo, no, tú no puedes comercializar eso. Y su hermano dice, no, es que podemos ganar mucho dinero. Uno de los pacientes de ahí era C.W. Post. Okay. Porque siempre tuvo problemas de estómago y de hecho en un futuro terminó falleciendo por temas de cáncer. Venga. Precisamente relacionado a los problemas estomacales que tenía. Hay unas versiones que dicen que fue por una úlcera, pero pues estamos hablando de la época de finales del siglo XIX, mediados del siglo XX. Okay. Entonces era muy complicado. No, la ciencia no estaba tan avanzada y pues bueno, la gente iba a hacerse enemas de yogur griego. Obviamente no veían mucho de ciencia. Entonces, C.W. Post se robó las notas que hacía Will Kellogg's con sus ideas que él tenía para comercializar. Venga. Y terminó surgiendo un cereal que se llama los Grape Nuts. Okay. Es uno de los cereales más antiguos de Estados Unidos y más populares para la comunidad angloparlante o Europa, Estados Unidos. Okay. En México casi no se ve, ahorita te explico el por qué. Pero ¿qué termina pasando? Will Kellogg's ve que le roba la idea a Post, ya está haciendo un imperio económico y dice, no mames, me está robando mis ideas, valió gorro. Para esto, C.W. Post funda The Post Company o la industria alimenticia de Post y el destino le jugó un poco a favor a Will Kellogg's. Ocurre un incendio de dudosas circunstancias en el sanatorio de Battle Creek. Venga. Para esto, contexto, en Estados Unidos en esa época todos los edificios eran de madera. Madera, Okay. a lo mucho hormigón. Sí, fue pero como algodón de azúcar en agua. Exactamente, o sea, en corto se incendió todo y Will Kellogg's terminó convenciendo a unos inversores de riesgo y a algunas personas que confiaban en él para que le dieran un préstamo. El préstamo equivaldría aproximadamente a $19 millones de hoy en día. Okay. Se dice que en ese tiempo era $1 millón o $100,000. No logra hacer la conversión, Okay. ya que hice el guión a la presa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues llega y le dice, llega el Will con su hermano y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te pago el arreglo del sanatorio, pero me tienes que vender la receta, me tienes que dejar comercializar las recetas que al final del día yo inventé y renuncias al apellido de Kellogg's en la marca que yo voy a fundar. Venga. Entonces John dice, no vas a durar ni un año, me vas a venir a rogar. O sea, le dio por su lado, ¿no? En términos y condiciones súper amarradas a ese cabrón. Exactamente. Y bueno, John Kellogg's dice, bueno, yo reabro mi sanatorio y tú te vas a ir en un año a la quiebra y me vas a venir a rogar. Pues, ¿qué ocurre? Que John Kellogg's está fundando The Kellogg's Company, Venga. que ya me fue en inglés. The Kellogg's Company, que al final del día en Estados Unidos comercializó principalmente los cornflakes, que terminaron siendo una cosa espectacular. Era parte del desayuno de los americanos a inicios del siglo XX, sus hojuelas de maíz sin azúcar, que era el detalle, con leche, todo, era el desayuno perfecto para la gente, un desayuno rápido, un desayuno práctico. También a mediados del siglo XX entran en el juego la posguerra. Estamos hablando que acaba la Segunda Guerra Mundial y entra las innovaciones que hubo. En la época de la Segunda Guerra Mundial, las empresas como Tropicana y Minute Maid inician. Tengo entendido que Minute Maid es la que tuvo, no recuerdo cuál de las dos, una de las dos tuvo la idea de la pasteurización por temperatura rápida, o lo que se llama la fast pasteurization. Okay. ¿Qué hacían? El jugo de naranja, el jugo de naranja como tal lo ponían en una olla, primero en temperaturas extremas a lo alto, temperaturas extremas a lo bajo, lo repetían varias veces y así eliminaban todas las bacterias, okay. Y duraba más tiempo embotellado, les servía a las tropas. Pero para esto la compañía rival de ellos, te repito, no me acuerdo si es Tropicana, no me acuerdo cuál de las dos, a ver, veamos ahí en el guión, si lo anoté,
No alcanzo a leerlo. Estoy ciego, gente, una disculpa. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que la otra compañía hace lo que actualmente es muy popular en el ramo restaurantero. Y de hecho, desde ahí se comenzó a implementar el llamado concentrado. Okay. Tú has visto que en cocina hacen un cabro de 10 litros de caldo de pollo y después termina quedando un concentrado de este tamaño. Sí, los hacen pues, justamente para que rindan y concentrar los sabores y prolongar los tiempos de vida que es. Exactamente. Entonces, esta compañía corre la postproducción. Aclaro, pongo en imágenes cuál es la compañía de los concentrados, cuál es la compañía del jugo pasteurizado. Minute Maid fue la que apostó por el concentrado congelado. El origen: durante la Segunda Guerra Mundial, una empresa llamada National Research Corp desarrolló un método para eliminar el agua del jugo de naranja al vacío y congelarlo. La innovación: al terminar la guerra, lanzaron el producto al público. El nombre, Minute Maid, aludía a que podías preparar jugo en un minuto, simplemente añadiendo agua al concentrado. La ventaja: era mucho más barato de transportar y almacenar, lo que permitió que el jugo de naranja dejara de ser un lujo estacional y se volviera un producto básico en todos los hogares. Tropicana, la apuesta por el Not From Concentrate, NFC. Tropicana hizo exactamente lo contrario, se enfocó en el jugo no proveniente de concentrado. La innovación: Anthony Rossi, el fundador de Tropicana, desarrolló un proceso de pasteurización rápida que permitía empaquetar el jugo puro en cartones sin necesidad de congelarlo ni quitarle el agua. La logística: para competir con los bajos costos de Minute Maid, Tropicana creó el Great British Train, el gran tren blanco del jugo, una flota de vagones refrigerados que llevaba el jugo fresco desde Florida hasta Nueva York de forma masiva. El marketing: se posicionaron como la opción premium y más natural, obligando a Minute Maid y a todos los demás a lanzar sus propias versiones de jugo fresco años después. ¿Qué ocurre? Que el jugo concentrado termina rindiendo mucho, o sea, ya eran dos competencias: el jugo que duraba mucho, que tenía un sabor muy natural, aunque se quemaba mucho de los nutrimentos también. Claro. Y en el concentrado conservaba mucho de los nutrimentos, pero el sabor le daba un sabor similar al Tang. Ok. Entonces, sabía muy similar, pero también sabía mucho a Tang. Entonces, pues, era el jugo del concentrado, lo comprabas congelado en el Walmart de la esquina y pues ya podías hacer tu juguito de naranja cuando quisieras. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Avanza esto y llega a mediados de los años 40 una campaña de publicidad agresiva. Para esto hay que poner un contexto. En Estados Unidos, ¿por qué se buscaba todavía a mediados del siglo XX concentrados, que no hubiera tanto? Porque los refrigeradores eran un lujo, era como si te compraras un Tesla el día de hoy. Entonces, estamos hablando de que a finales del siglo XX estamos saliendo de la época del salvaje oeste, donde pues prácticamente comer era o voy a comer o me voy a morir. De hecho, a finales del siglo XX también se hace, del siglo XIX, entra la revolución de Henry J. Hayes, que después lo platicaré en un capítulo individual, y pues tenían que encontrar la forma de sobrevivir y que los alimentos estuvieran concentrados. Esto viene también a raíz de una ley de Estados Unidos, que es la Ley de Conservación de Alimentos, o la Ley de los Alimentos, que precisamente fue hecha por por Henry J. Hayes, pero el hijo de Henry Hayes convenció al último senador poniéndole 2 caballitos de whisky y le dijo: uno es adulterado y el otro no. ¿Cuál es? Pruébalo. Y se quedó el senador como de: no creo. Y la frase, y de hecho pueden buscar un documental de History Channel que se llama Gigantes de la Comida, en el que la frase está ahí plasmada. Esta decisión que usted está tomando en este momento, senador, la toman todos los americanos todos los días sin saberlo. Y de ahí se termina promulgando esa ley. O sea, por 2 caballitos de whisky. Venga. Que bueno, no era whisky, era bourbon de hecho. Perdonen, gente, vengo saliendo de una gripe muy fuerte. Bueno, ¿qué pasa? Entra una campaña de publicidad muy fuerte en el que dice: el desayuno más nutritivo para ti es un jugo de naranja concentrado. La compañía, si no me equivoco, fue Tropicana la que contrató a una superestrella. Échale que hayan contratado a un actor es muy famoso. Hayan contratado a un Henry Cavill de esta época y terminaron haciendo que el desayuno
el nuevo desayuno americano, el perfecto para los estadounidenses era, pues échate tu cerealito en la mañana con tu jugo de naranja. Ok. De preferencia tu concentrado. El cereal nunca daba marca, pero pues el que dominaba era Kellogg's en ese momento. ¿Qué termina pasando? Estados Unidos, como todo emporio mundial, termina expandiéndose a todo el mundo. Pero cuando llegan a México, pasó algo muy curioso. Llega Kellogg's a México, llegan compañías de jugos extranjeras a México y se dan cuenta que el mexicano no está acostumbrado a comerse un cereal sin sabor, sin azúcar. O sea, ven que el mexicano hasta la fecha se traga su atole con su guajolote. El buen guajoloyip, ¿no? El guajolocombo. Sin duda. Entonces, ¿qué termina pasando? Que dice que funda una planta en Querétaro en los años 50. Ya estaba presente en México, pero importante. Funda una planta en Querétaro en los años 50. Como dato, es la planta más grande a nivel mundial de Kellogg's y de producción de cereales. Y dice, bueno, no podemos penetrar en el mercado tan fuerte, pues vamos a ponerle azúcar a los cornflakes, y al mexicano le mama el chocolate, Choco Crispies. Primera campaña de publicidad de Kellogg's fuerte, y que terminó siendo, se vuelve el boom. Y el mexicano en los años 50 empieza a llegar compañías extranjeras y compañías nacionales a fundar sus oficinas, llega el famoso Godínez. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a impactar primero en el mercado de los adultos, no en el de los niños. Okay. O sea, el público objetivo que tenía Kellogg's. ¿Por qué? Porque el Godínez llegaba en la noche y se echaba sus azucaritas con plátano, el adolescente se echaba su cereal con... Es un desayuno súper rápido y práctico. Y la típica sociedad mexicana que tenía que hacerlo todo rápido. Entonces dice, vamos a impactar a los niños. ¿Cómo? Publicidad. En las azucaritas, el Tigre Toño, y en los Choco Crispies, el Melvin. Sí. Entonces, pues, ¿qué termina pasando? Pues también le pegan a los niños. Y ahí, ¿qué ocurre? También llega Tropicana y Minute Maid. Tengo entendido, a ver, en los años 70 precisamente llega aquí se hace muy popular aquí en México el tema del jugo. ¿Por qué? Antes que el refresco. Bueno, junto con el refresco, ahí te va el por qué. ¿Qué ocurre? Tengo entendido, reitero, se me olvidaron las marcas, pero en Estados Unidos Coca-Cola compró una de las dos marcas, no recuerdo si fue Minute Maid, tengo entendido que fue Minute Maid. Okay. ¿Qué termina pasando? Coca-Cola, la tía solterona de la familia que le encanta meterse en todos los mercados, meterse en todo, pues también llega a México, ve que está muy fuerte la Bonafina, está muy fuerte Lala con sus jugos, que hasta un dato X nada que ver, actualmente está reviviendo los jugos de Lala con su línea 100% natural o 100% fresco, que tú lo pruebas el de Lala y sabe a jugo de naranja de la calle, o sea, recién exprimido. Exactamente, o sea, Lala está reviviendo en esa parte porque están ocupando la misma fórmula que Único Fresco con Jumex, que es la mitad concentrado, la mitad jugo natural. Obviamente el tiempo de caducidad es menor que un Jumex normal, pero tiene un sabor muchísimo más rico, un costo más caro, pero un sabor mucho más rico, que sirve precisamente para el ramo de la restaurantería, coctelería, etcétera. Tú puedes irte a muchos lugares, especialmente bares, cantinas, y ya no ocupan tanto el jugo de naranja natural, ocupan los jugos de naranja con néctar o pulpa. Exactamente. Sin duda. ¿Por qué? Porque el sabor ya es idéntico. Sí. Es prácticamente concentrado. Bueno, ¿qué voy? Coca-Cola, un dato para terminar, ya casi terminar. Coca-Cola tiene en México lo que se llama FEMSA, una asociación con FEMSA. FEMSA no es igual a Coca-Cola, es una asociación. Ajá. Y tiene una embotelladora de refrescos que se llama embotelladora de refrescos y todos sus productos que se llama Mundet. Okay. A nivel mundial es el refresco, la receta de Coca-Cola más rica que puedes encontrar. De hecho, en Estados Unidos hay una anécdota que cuando vino Donald Trump a México probó la Coca-Cola de México y dijo, no mames, porque sabe mejor que la de Estados Unidos. America first. We make America la guerra, ¿no? Sí. Y hay un dato cultural que vi en un video, se me olvidó el canal, voy a estar poniendo un frame acá abajo en producción.
que fue a Japón, vale, creo que fue Bastián Delfín, no me acuerdo bien, Ok. que había una Coca-Cola que se llama American Coca-Cola, que costaba una lanota. ¿Por qué? Porque el sabor de la Coca-Cola hecha en México es Totalmente diferentes. porque especialmente por el dulzor. Ok. No ocupan el azúcar de caña como es en Estados Unidos, ya ocupan otro tipo de azúcar. Ok. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué llega Coca-Cola a México? ¿Y qué ocurre? Pues termina destronando en su momento a Jumex, termina destronando en su momento a Lala, termina destronando a Bonafina. Ok. ¿Por qué? Porque compraron a Del Valle. Venga, no, pues estaban haciendo un imperio. Exactamente. ¿Y qué hicieron? Los jugos del Valle en los años 70 sabían culeros. O sea, era tomarte miedos. Ok. ¿Y qué terminó ocurriendo? Que estandarizan el proceso con las naranjas mexicanas, el mismo proceso que hacen en Estados Unidos con Minute Maid. Ok. El sabor cambia y Del Valle se va hasta Se la va, sangre. sí, repunta. Y pues para terminar con esta historia, ¿cómo es el desayuno tradicional americano que termina siendo que los jugos, y en este caso el refresco en México, era lo que acompañaba a toda la gente? O sea, al niño que se iba a la primaria se echaba su huevito con un jugo de naranja o su cereal con leche. El adolescente en el recreo su juguito o cuando podías llevar refresco a la escuela, Sí. su Refresquito. con su torta o con su pizza, con los Algo. 5 pesos que te daban. El adolescente en la prepa comprando lo más barato que encontraba cuando estaba Sobreviviendo. y el godínez cuando llegaba a su casa, que llegaba abatido del trabajo, algo así como nosotros después de una jornada de trabajo larga, se tomaba su cereal en chinga y a dormir, o su juguito con sus albóndigas y su madre a dormir. Ok. Entonces, ¿qué termina pasando? Que todo iba viento en popa, pero pues también ahí entró para terminar el tema Raúl Salinas de Gortari. Ok. ¿Te suenan esos apellidos? Sin duda alguna. Personajazo. Él era el presidente de la CONASUPO a inicios de los 90. ¿Y qué ocurre? Todos sabemos qué ocurrió en Ucrania a mediados de los años 80, la erupción de Chernobyl. Entonces la nube radioactiva contamina pastizales, especialmente en toda Europa. Irlanda era uno de los mayores productores de leche en ese momento y pues había tratado de vender su leche a muchos países. La rechazaron porque contenía Obviamente. 2 elementos radioactivos. Era cesio-19 y no me acuerdo del otro. Pero pues México siendo México, le terminó así muy 4P, y le terminó comprando la leche en polvo a precio regalado a Irlanda. Y se terminó dando cuenta el señor Miguel, el vicealmirante de esa época, que sus soldados empezaron a enfermar, a vomitar y todo, terminan estudiando la leche y encuentran que tenía isótopos radioactivos. No, cabrón. Y pues, ¿qué hizo el gobierno? En vez de tirar esa leche y en vez de condecorar al vicealmirante lo metieron al tambo por traición. Venga, cabrón. México, México siendo México. y esas toneladas de leche, en vez de tirarla, ¿qué crees que hicieron? Mándensela a los niños. Deja de eso, porque ya estaba en la CONASUPO. Vengan. La terminaron combinando con leche sana para que Para que se hiciera más, güey. Y pues por eso en los 90, todos los que nacimos en los 90, yo soy en el 90. Estamos malitos de algo. Ajá, y hay un riesgo muy grande de sufrir cáncer. Venga. Si tomaste leche de la CONASUPO, si fuiste generación de la CONASUPO, hay un riesgo muy grande de sufrir cáncer. Venga, estamos marcados. Exactamente. Entonces, esto fue, muy resumidas cuentas, cómo se convirtió el desayuno tradicional americano en el desayuno, comida y cena del mexicano. Así que hacemos un pequeño corte y ahora vamos con la historia de Choco. ¿Qué escritores tan flojos? Y arrancamos con la historia de Choco. Choco, ¿qué nos vas a contar? Pues esta historia viene pues casi de la mano de lo que comentabas, ¿no? El hecho de que en México se consume mucho azúcar y que realmente pues no sabemos el tras bambalinas de lo que a final del día cómo emerge esta industria, ¿no? Esta industria se retoma desde siglos atrás, casi desde la época de la conquista, ¿no? Y que si actualmente este producto se descubriera, híjole, creo yo que no podría ser legal, ¿sabes? Por toda la convicción de adicción que crea y la dependencia. O sea, es algo que realmente tenemos que ampliar y reconocer que el azúcar está presente en cada producto que tomamos, sin duda alguna, ¿no? Y justo de esto viene esta parte de la historia amarga del azúcar,
que justamente nos tenemos que retomar a siglos antes, donde eran 12 millones de esclavos los que se utilizaron para construir este imperio. 12 millones 12 millones de imperios documentados que tuvieron que dar sus vidas por darle ese toque dulce a la clase social alta en la Europa antigua. Ok. Entonces, fue un imperio literal hecho sobre cadáveres. Se decía que en los plantíos de azúcar era más barato sustituir pues, a un esclavo que mantenerlo. Como pasa en la mayoría de las extracciones de cosas, oro, plata, cobre, entonces terminó siendo el oro para nuestro alimento. Sin duda alguna, lo consideraban un oro blanco para la antigüedad e incluso en Europa. Porque el oro blanco de la actualidad es algo que no podría decir en el video. Nos clausura, ¿no? pero justo, o sea, de eso va. O sea, no solamente se creó una red de esclavitud para mantener este imperio, sino que al final del día solamente la clase élite de la Europa antigua tenía acceso a ella. Era un lujo que era sostenido por un triángulo donde África mandaba esclavos al Caribe y el Caribe regresaba con azúcar a Europa, ¿no? Entonces era un triángulo de comercio súper importante. ¿Qué pasa? Pues al transcurrir la historia, pues obviamente empezamos por el tema de los esclavos, del tiempo de vida que había en los plantíos no era mayor de 10 años. Un esclavo de tiempos de vida productiva era 10 años, después de ahí enfermaba por las condiciones deplorables y los malos cuidados y era desechado. De ahí obviamente pues viene una caída en el consumo en la Europa, ¿no? ¿En dónde eran estos minas de azúcar? Pues particularmente y curiosamente la mayoría y el mayor productor actual es Brasil. Brasil, ok. Por eso hay mucha mezcla también de mulatos o sangre negra dentro de su cultura. Y todo lo que era el tema de esclavitud y el tema de plantíos recaía regularmente en ese país, ¿no? O sea, me estás diciendo que el hecho de que Brasil tenga excelentes jugadores, especialmente mulatos, se debe a que tienes muchos hasta descendientes, que también que también se conectaría con el boom del fútbol africano de hoy en día. Sí. Okay. Sí, es una historia que al final del día, pues, sí repercute en todo eso, ¿no? Les dio otra estructura a sus habitantes y obviamente una mezcla de ya, pues, gente local con estos esclavos, porque obviamente había que reproducirse y generar mano de obra nueva. Y que combinando la fisiología del nativo americano, que históricamente se dice que era muchísimo más protesta que los españoles, con mulatos, esto habla de que era el ADN perfecto para esclavos. Sin duda alguna. Entonces, obviamente, pues, le dieron al clavo en todo momento. Pero, ¿qué pasa al transcurrir la historia, no? Dejando de lado la esclavitud, la élite, demás, la sangre y, pues, miles de gente, pues, sacrificada por este imperio, empieza una decadencia. Y más que una decadencia, siento que fue una estrategia para darle paso a la revolución industrial. ¿Estamos hablando de qué año? Más o menos, pues... Vamos a disimular que a Choco no se le olvidó la fecha de la revolución industrial. Grupo Tarsa es la solución para tu refrigeración. Expertos en mantención de equipos de alta calidad. Mecánicos especialistas en restaurantes y más. Aires y congelación. Nuestro servicio es sin igual. Soluciones sin parar. Grupo Tarsa es el mejor.
Bueno, olvidemos de los años de la revolución industrial, no le cortemos como que la, la inspiración a Choco, pero sigamos. Ok, les debo ese dato, ¿no? Sin duda alguna. Y pues bueno, después de la revolución industrial, pues viene obviamente pues este nuevo giro dentro del consumo del azúcar. Deja de ser de élite y empieza a ser un producto base en todas las casas, ¿no? Empieza a bajar el precio con el fin de ahora incentivar a la producción masiva que se necesitaba para esa época. ¿Qué es lo que pasa? Pues el azúcar, como sabrán, genera una dopamina que al final del día estimula energía rápida. Entonces, ¿qué pasaba? En las jornadas laborales de 14 a 16 horas que se llevaban en esa época, ¿no? Como en el ramo restaurantero. Más o menos, lo que se buscaba era, pues, fielmente, güey, activar más al trabajador. Que lo que hacían, empezaron a meter en sus dietas lo que es el azúcar, endulzar el té, endulzar el café, endulzar casi todo, porque al final del día era el modo que activaba y retomaban la jornada laboral y la hacía más llevadera. Era una dopamina que al final del día era fugaz, pero era certera. O sea, es prácticamente como lo que hacemos muchos del ramo de que agarramos un Monster o un Red Bull, nos lo calentamos de fondo y... Sí, sin duda. Que incluso, fíjate que tanto fue la necesidad de que se implementara en todos los alimentos que hoy en día pues consumimos, porque están presentes en yogures, jugos, frutas, que al final es una fructosa natural, ¿no? Y refrescos. O sea, hoy en día si alguien quiere escapar del consumo del azúcar, es inevitable. Inevitable, ¿no? Porque te genera una dependencia, te genera esa necesidad de poder tener más y ir pues ir consumiéndola, te vuelve una adicción. Incluso hay gente que sufre de esta... Un tipo de síndrome de abstinencia, ¿no? Justo, o sea, al no tenerla o al no consumirla, empieza esa desesperación o esa necesidad creada para poder consumirla. Es algo muy cabrón, que realmente yo en lo personal estoy tratando de bajar el consumo de azúcar. No creo. Pero es muy casi complicado. imposible. De hecho, hay estudios, perdón que te interrumpa, que dicen que es más complicado dejar de tomar azúcar, dejar de, no sé, o sea, es más fácil dejar de fumar que dejar de consumir azúcar. Sí. Y fíjate, hay estudios que nos señalan que genera patrones de búsqueda impulsiva y tolerancia progresiva, ¿no? Esto vino de la mano de una campaña también al principio donde desviaron la atención del azúcar a las grasas. Justo. La grasa te mata, la grasa es mala, la grasa obviamente todo en exceso te va a dar un mal, todo en exceso te va a dar un beneficio negativo, ¿sabes? Entonces, al desviar la atención y solamente envolvernos en temas de salud en cuestión de consumo de grasas, creo que había que moverle un poquito y le falta azúcar. Entonces nos genera esto, ¿no? ¿Cómo todo se conecta en este video? Bueno, y como dices, también fue enfocado posteriormente ahora en volver a la gente más pequeña, cabrón. Empezó De mí no vas a estar hablando, ¿eh? Bueno, más chiquita de edad, ¿no? Bueno, ok, ya. Esa gente, bueno, esa niñez está siendo impactada con el tema del consumo de azúcar. Hay productos como, pues, no sé si mencionarlo, pero Danonino, ¿no? Que es un producto de línea A mí diseñado no me dio para Danonino, me dio un chiquitín, por eso me quedé chaparrito. pequeño. Te faltó Danoninos y Acules. Bueno, pero tienen excesos de azúcar, güey. Y desde pequeño estamos creando ese mal hábito hacia nuestros hijos. Y hay pocos productos como alternativa, porque al final del día, pues, se nos está inculcando el consumo de productos, pues, si los quieres ver, hasta nocivos, ¿sabes? Justo. O sea, y me ha tocado ver, ¿no? O sea, bebés de 1 año o 2, que ya en las comidas chíngese su Coca-Cola, ¿no? Sí. O sea, aviéntese la leche y en otra mamila de coca o un refresco, ¿no? O salen con su de, no, pues él es niño, dale manzanita, hace menos daño. ¡Ah, cabrón! No, o sea, Por eso es que le hace menos daño, ¿eh? entonces es una epidemia realmente, es una epidemia que al final del día nos viene
a afectar, y obviamente pues crea desde pequeños pues índices de obesidad. Nos crea también un aumento en la sociedad de diabetes y hígado graso, ¿no? Que al final del día, ¿por qué tendría que estar afectando el hígado? Esta sustancia es considerada pues con efectos parecidos al consumo excesivo de alcohol. Justo. Entonces es al órgano que también daña y es un órgano que nos mantiene enfermos. Y hasta los riñones. O sea, yo por ejemplo, yo no tomaba agua. Tú lo llegaste a ver conmigo. Sí. Yo no tomaba casi agua. Si no es por Julio y tú que me empiezan a obligar a tomar más agua. Y ahorita ya tomo un poquito más de agua. O sea, no puedo decir que tomo lo que debería de tomar de agua, pero ya tomo más agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que, güey, o sea, yo llegué a un punto que yo dije, tengo que tomar agua, bajarle al azúcar, que ya le he bajado un poco. Ejemplo, ahorita donde yo estoy trabajando, me compraba a la semana un chingo de Dr. Pepper, que me volvió adicto de frena a esas madres. Sí. Cuando hice pipí color rojo, güey, dije, No, tengo cabrón. que bajarle. Entonces, no he dejado el consumo de refrescos, pero empecé a tomar agua, más agua, no tomaba agua. Y ahí es donde dije, bueno, mis riñones están regulando, pero mi panza no. Entonces, sí es algo que, como dices tú, se vuelve una adicción tan profunda que no nos damos cuenta que nos está afectando hasta que ya nos está cargando la que le gustaba a Juan Gabriel. Sin duda. Y entra también algo aquí de algo político, cabrón. Algo de tema de gobiernos. Los sellos. Deja de los sellos. Nadie, ningún gobierno Nadie. hace nada. Dijera alguno, o sea, Nadie hace nada. Y nadie hace nada. O sea, no hay ninguna ley realmente que corte de tajo esta pues sí, esta afectación en los productos. Actualmente en México está regulado por los sellos y está regulado por ciertas normatividades. Pero lo real... ¿Te acuerdas que mencioné la ley de alimentos? Es Sí. una variante mal copiada de la ley de regulación de alimentos. Sin duda Porque alguna. en Estados Unidos ya está implementado desde hace un siglo el tema de los sellos. Pero al final del día, o sea, no dejan entra una política aquí donde el consumo es responsable. Pero ¿por qué no hacerlo con algún otro elemento químico, no actual? Porque al final del día es un monopolio que a nadie le conviene quitar de tajo, cabrón. Exactamente. Eso viene de la mano que al final del día te lo marcan como consumo responsable, ¿no? De, ok, no quieres, pero pues es tu responsabilidad, si te lo comes o no, si te lo tomas o no, ¿no? Pero no hay algo que diga, güey, ya no más, ya no tiene que estar. Porque al final del día, pues hay una presión social al tenerla todavía activa. Es como lo que pasó con el tabaco. O sea, hacen una iniciativa de ley de se va a prohibir, no se puede exhibir, pero al final del día le termina afectando a las tiendas de conveniencia, a los supermercados. Meten con muchas comillas amparo y acaba resultando en que ya lo pueden exhibir otra vez el tabaco. Y es lo que va a acabar pasando muy probablemente con los vapes, lo que va en un futuro acabar pasando con el uso recreativo de ciertas sustancias que se vuelve un emporio económico, se vuelve algo tan fuerte para la economía y que al final del día hace que en una economía tan de tercer mundo como es la de México fluya. Y si no fluye la economía, y más con el mal manejo financiero que está teniendo este sexenio, especialmente hablando, nos estancamos. Es exacto. Entonces, para concluir, pues este tema, tenemos que hacer conciencia realmente de lo que consumimos a diario, preguntarnos qué es lo que pues ahora sí que nos estamos metiendo a la boca, no valga la redundancia, cuidar a nuestras infancias, a nuestros infantes, el tener e investigar pues alternativas, que al final del día pues va a ser difícil, sí, porque al final del día como lo mencionamos hay una codependencia y todo un imperio, una industria tras bambalinas, ¿no? Pero pues como lo podrán ver, pues el azúcar fue el motor de esclavitud, es un imperio, fue exponente de una revolución industrial que fue en 1840, revisamos el dato, ¿no? Y un consumo masivo, que realmente pues no hay una regularidad en ningún país, que al final ya te lo disfrazan con reglas vacías y letra muertas, ¿no? Y pues hoy sigue siendo celebrada, hoy sigue siendo consumida,
Y al final está un tazón que se llama el Sugar Bowl del fútbol americano. Exacto. Sin duda. Entonces, pues cierro con que al final del día el azúcar, pues no es dulce, es rentable y está llena de sangre y amargura para poder hoy por hoy tenerla en la mesa. Y que también esta historia del azúcar termina desmintiendo una de las grandes mentiras históricas, porque se habla mucho de la conquista de Europa a Mesoamérica, a Latinoamérica, que también al final del día Brasil es parte de Latinoamérica. Pero mucha gente dice es que Brasil nunca fue conquistado, fue una unión de cultura entre Portugal y Brasil, cuando realmente no fue del todo así, no fue una conquista sangrienta, fue una conquista. Pero ¿por qué fue una conquista? Porque al final del día los portugueses vinieron a imponer, y va a sonar muy mal, vinieron a venderle espejitos a los nativos americanos, como de, o sea, hay una, y es un muy mal ejemplo, pongan Fast and Furious 5, y como lo dice el antagonista de esa película, dice, yo te doy unas tijeras, te doy un espejo, tú me vendes tu vida. Y es lo que terminó pasando. Le terminamos vendiendo nuestra vida al azúcar, a la dependencia de algo, como hoy en día nos están vendiendo espejos con muchas otras cosas no relacionadas al ramo restaurantero. Sí. Dígase, internet, tablets, spinners en su momento, esas chingadas como giraban. Y pues que termina pasando que pues nos volvimos dependientes a todo. Exacto. Cerramos y concluimos con que cuando algo es demasiado rentable, muchas veces importa poco cuánto daño nos haga. Exactamente. Pues amigos, espero se hayan entretenido, hayan tenido un dato cultural y pues bueno, ¿no? Esto fue Trabaja y Sale. Yo soy Julio Pulgar Rojas, me pueden encontrar en redes sociales como LSF Lord Dragon y como Julio Uriel Medrano en Facebook. A Choco lo pueden encontrar como Gatstabar en Instagram o Ramos 1552 en Facebook, ¿no? en Facebook. Y para concluir con este capítulo, dos reflexiones. La primera, esto no tiene que ver con el ramo restaurantero, pero recuerden, la salud mental importa mucho. Si te sientes agobiado o tienes algún problema, no dudes en llamar a la línea de la salud de tu localidad, porque recuerda que no hay nada más sano que tener una salud mental. Y por último, pues es todo. Síganos en nuestras redes. Estén pendientes a los invitados que vienen. Vamos a regresar con invitados, pues como siempre, de lujo, alta gama. Y pues nada, Trabaja y Sale. eso fue todo por el día de hoy. Cerró la cocina. Oído, chef. La última cuenta por fin se dispara. Aquí termina, pero el alma se agarra a este jarro que en el pecho resuena. Trabaja y sale, la noche apenas comienza. Esto va para los bloopers. Señores, mi amigo es jefe de barra y no tiene. Esos putos datos, ¿para qué los preguntas, verga? No, es que dicen un montón de el nuevo azúcar, y los diciendo, no viene. Mi amigo no sabe en qué año fue la revolución industrial. Bueno, Ahí eso todo lo tienes. De hecho, ahorita puse tu voz grave para poner esta parte como... Bueno,